Biografía del padre José María Vilaseca, fundador de la familia josefina, escrita por un misionero josefino en el año de 1931. Capítulo 4. El padre Vilaseca en México. Profesa en religión, se ordena de sacerdote. Como nuestro viajero llegó a Veracruz el mismo día de Señor San José, esta coincidencia parecía demostrarle que su protección le sacaría con felicidad de las embravecidas olas de esta vida y le introduciría feliz y dichoso en el puerto seguro de la bienaventuranza, al cual se va en la tabla de la verdadera cruz, llevada con resignación y fortaleza. La permanencia de los viajeros en Veracruz fue bastante corta, apenas el tiempo necesario para prepararse a continuar su viaje hacia la capital de la República, el cual emprendieron en las históricas diligencias de aquellos tiempos. Trayecto penoso, en verdad, pero que por su lentitud y por lo pintoresco de los paisajes que le tocaba recorrer durante su trayecto, daba ocasión a José para contemplar a su sabor todas las bellezas naturales de la fauna y flora mexicana, enardeciéndose más y más su corazón en el amor de Dios y en el deseo de misionar por toda la nación. Finalmente, el sábado anterior al domingo de Ramos, 26 de marzo de 1853, llegó a México nuestro simpático José, bien fortificado en la virtud, pero como todas las almas grandes, lleno de ilusiones, santas, nobles, generosas. A su llegada a la capital, fueron alojados los recién venidos en la casa que entonces tenían los padres paulinos y que estaba situada donde actualmente es la calle de Isabel la Católica número 25, contigua a la que fue Iglesia del Espíritu Santo y de donde posteriormente se cambiaron a la de San Lorenzo, hoy Belisario Domínguez, número 43. En los pocos días que tuvieron de descanso, visitaron el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, pero como venían con el fin de ingresar en la congregación de los paulinos, debían entrar inmediatamente al noviciado, por lo cual determinaron los superiores que fuera el sábado de gloria, día 2 de abril de 1853, fecha que para el virtuoso José siempre fue inolvidable. ¿Quién habría de decir que 57 años después, un día 2 de abril y también sábado antes de la Dominica Id Albis, había de ser la víspera de recibir el premio merecido por sus heroicas virtudes? ¿En qué fervor, con qué deseos de entregarse del todo a Dios vistió el hábito religioso? Solo podrá imaginarlo aquel que alguna vez hubiera sido objeto de una ceremonia igual, porque en aquellos instantes el cristiano que llega al estado religioso con firme resolución de consagrarse del todo a Dios, en lo íntimo de su corazón siente dulcísimos consuelos por medio de los cuales, al verse revestido de la librea de Cristo, se considera altamente obligado a la fidelidad más perfecta en el divino servicio. Esto pasó sin duda en el alma del nuevo novicio, en los momentos de recibir el hábito de los padres paulinos. Y por esto, aunque nuestro José era todavía muy principiante en la virtud, ya parecía un religioso antiguo y buen conocedor de los caminos de la perfección, los cuales iba recorriendo con todo fervor y con gran edificación, no solo de los demás aspirantes, sino también de sus mismos maestros. Su amor a la regla era grandísimo. Escrupulosamente cumplía aún el más insignificante de sus puntos, cuya fiel observancia
le iba perfeccionando en todas las virtudes. Y muy pronto se vio que practicaba la obediencia de una manera muy cumplida, la castidad intacta, la pobreza del modo más exacto, pero sobre todo resplandecía en la virtud santa de la sencillez. La humildad, su más amada, le hacía considerarse el último de todos, bueno solo para echar a perder las cosas. Y el celo de la salud de las almas le hacía que dedicara todo el tiempo en adquirir los conocimientos necesarios para un sacerdote que desea hacerse útil a los demás. Pero como religioso, ya no debería pertenecer sino solo a Dios, y para más claramente se viera su desprendimiento de este siglo, apenas comenzaba su aprobación religiosa cuando el Señor quiso que su elegido ejercitara el desapego de todas las criaturas, tocándole la fibra más delicada de su corazón. A su llegada a México, escribió a sus queridos padres, alentándolos con palabras muy consoladoras, y tuvo la dicha de recibir su contestación, en la que ellos se alegraban sobremanera de que su idolatrado Joselín hubiera llegado con toda felicidad. Pero ay, después de una amorosa carta que recibió, enlutada una esquela, ya no era de ellos. Su hermano le avisaba que sus queridos progenitores ya no existían. El horrible azoto del cólera que diezmaba la ciudad de Barcelona los había contado en el número de sus víctimas. Desde entonces, decía el padre Vilaseca, aprendí a tener conformidad con la voluntad de Dios en el tiempo de la adversidad. Después de 2 años de noviciado, cumplidos exactamente, siempre lleno de fervor, el día 2 de abril de 1855 pronunció sus votos religiosos en la congregación de los Paulinos. Desde entonces, agregó a su nombre propio el dulcísimo nombre de María, por la devoción tan grande que él profesaba a la Santísima Virgen. El primer pensamiento que tuvo, luego de haber profesado, fue el de esforzarse todo lo posible para llegar bien grabado en todos sus actos el sello de su congregación y copiar perfectamente su santa vida. Desde luego, se dedicó con mayor empeño a continuar los estudios eclesiásticos y, cuando ya era teólogo, constantemente andaba meditando cómo imitar con mayor perfección al divino esposo de su alma. Ya se consideraba aspirante muy inmediato al sacerdocio, y por esto, desde su mente no se apartaba Jesucristo, ofreciendo a su eterno Padre el sacrificio de sí mismo, perdonando los pecados a cuantos con fe y con amor se le acercaban, y esparciendo con su predicación la buena nueva. Estas son, se decía, las ocupaciones de los sacerdotes: ofrecer diariamente el sacrificio, absolver y predicar, principio fundamental del sacerdocio, y por esto se iba uniendo cada vez más con el divino modelo, imitando sus acciones, repasando sus enseñanzas, practicando sus doctrinas, y no dejaba pasar día sin consagrarse a Dios, sin comunicarse con su director espiritual o sin preparar sus discursos para cuando se llegara el tiempo de ejercer el sagrado ministerio con sus queridos neófitos que ya tal vez le estarían esperando. Esto en él era muy natural, porque consideraba que el sacerdocio cristiano es de tal manera que quien anteriormente sabe prepararse bien, después es un óptimo sacerdote. Quien menos es menos bueno, quien poco
o nada tiene el carácter sacerdotal, es verdad, pero no es un sacerdote según el corazón de Dios. Y por esto, cuando ya estaba en San Lorenzo, se pasaba las horas en la biblioteca consultando los autores de más renombre en las ciencias eclesiásticas. Observando los superiores su excelsa preparación, no dudaron en promoverlo a las sagradas órdenes, elevándolo a la santísima dignidad sacerdotal. Con las témporas de diciembre, sábado 20 de 1856, habiendo sido consagrada sus manos por el ilustrísimo y reverendísimo señor doctor don Lázaro de la Garza y Ballesteros, entonces dignísimo arzobispo de México. Con cuánta piedad y amor recibiría la unción sacerdotal nuestro simpático joven sacerdote. Es un misterio muy oculto ante el cual se ofusca nuestra débil imaginación. Miremosle con atención y con cariño, ya sacerdote, acabado de ordenar, porque no bien acabó de ser consagrado cuando ya procuró que la luz de su sacerdocio brillara sobre el candelero para que luciera a todos los de la casa. Por esto, el día en que celebró por primera vez el santo sacrificio de la misa, en ella se unió tan íntimamente con Jesucristo que esta unión permaneció durante toda su vida. Empezó a revestirse para celebrar por vez primera. Al punto se le presenta la belleza, la bondad y la santidad de la víctima inmaculada que iba a ofrecer. Esto bastó para encender en su alma un gran fervor de caridad. Este gran fervor se manifestó visiblemente y se dio a conocer por de fuera. El aspecto de su semblante se tornó celestial y en todo su porte resaltó una gran modestia. Cuando puso el vino en el cáliz, le temblaban las manos, de tal modo que tuvo que hacer grandes esfuerzos cuando lo ofreció. Estaba profundamente conmovido. Una gran alegría celestial invadió su corazón. Llegó el acto más sublime. En la elevación del cuerpo y la sangre del Señor, se sintió arrebatado en Dios, como si en aquel instante hubiera querido remontarse al cielo. Después, gustó el manjar regaladísimo de las grandes especies eucarísticas, sin saber cómo apartó sus labios del cáliz de las divinas bendiciones, quedando luego en total sosiego. Por fin descansó en una tranquila y dulcísima acción de gracias después de haber bañado el altar de abundantes lágrimas. Así fue la primera misa del padre José María Vilaseca, y así fueron todas las misas de toda su vida sacerdotal. Pluguiera a Dios que todos los sacerdotes llegáramos al punto por donde Él empezó. Tan hermosa es ya, desde un principio, la figura de este santo sacerdote. Tomé como padrino de mi primera misa a Señor San José, decía el mismo padre Vilaseca, la cual celebré en la noche de Navidad, el día 25 de diciembre de 1856, a los 25 años de edad y 3 años, 9 meses de haber llegado a México, fecha memorable que tengo escrita en mi corazón.